5 de agosto del año 25, atardecer en Pargolovo, un barrio residencial en las afueras del norte de San Petersburgo, donde normalmente no ocurre nada fuera de lo común. Un estacionamiento tranquilo en la calle 1 de Mayo, edificios residenciales alrededor, un parque infantil al otro lado de la calle, escasos transeúntes disolviéndose en el bochorno del verano que se va. Una tarde de agosto cualquiera, de esas que hay miles al año. En uno de los lugares de estacionamiento hay un Chery Tiggo 7 Pro Max blanco. Una mujer dentro. Detrás de ella, en el asiento trasero, su hijo menor. Y en ese momento, otra mujer se acerca al vehículo. Camina con calma, con seguridad, sin vacilación. Abre la puerta del pasajero y en ese mismo segundo rocía a la mujer sentada dentro con un líquido inflamable y luego lo enciende. Las llamas se avivan al instante. El interior del automóvil se convierte en una trampa en cuestión de segundos. El líquido se extiende por la ropa, por el asiento, por el tapizado de la puerta. Y aquí un detalle que hace esta historia aún más extraña. La mujer que acaba de prender fuego a una persona viva dentro de un auto está embarazada. No es una película, no es un thriller. En un estacionamiento junto a un edificio residencial, las cámaras de vigilancia registraron todo lo que ocurría. Los testigos llamaron a la ambulancia y a los bomberos. Las llamas del interior del vehículo eran visibles a decenas de metros, y en cuestión de minutos los servicios de emergencia llegaron al lugar. ¿Qué había ocurrido y por qué una mujer embarazada estaba de pie con un bidón junto a un auto ajeno, el rostro sereno, las manos firmes, sin ningún signo de pánico? Más adelante quedará claro que en esta historia no hay personas casuales. Cada uno de los que aparecerá en esta trama llegó aquí por algo, y cada uno pagará su precio. Pero primero, la pregunta principal. ¿La mujer del auto, la que fue rociada y a la que le prendieron fuego, sobrevivió? Se la llevaron aún con vida, aún consciente, aunque ya en estado de shock. En la sala de urgencias del centro de quemados, los médicos vieron algo que incluso en su práctica no es frecuente: quemaduras de primer y segundo grado en la cabeza, el rostro, el torso, la espalda, ambos brazos, las piernas y la zona inguinal. El 80% de la superficie corporal. Es importante entender lo que esa cifra significa. Imaginen a una persona completa. Ahora mentalmente dejen intacta solo una quinta parte de toda la superficie de la piel, un solo sector. Todo lo demás, quemado. El diagnóstico al ingreso fue el siguiente: quemaduras térmicas de primer y segundo grado, shock por quemaduras de segundo grado, estado extremadamente grave. El organismo ya no podía hacer frente a lo que ocurría en su interior. Y aquí un detalle importante. El dolor de esa magnitud puede acabar con todo por sí solo, sin fuego, sin infección, simplemente el dolor. Los médicos tomaron la única decisión que podían: la indujeron a un coma farmacológico, la desconexión de la conciencia para que el cuerpo tuviera al menos alguna oportunidad de no rendirse en las primeras horas. La conectaron a un respirador artificial, establecieron monitoreo las 24 horas de todos los indicadores, sueros con medicamentos para mantener la presión, que caía una y otra vez. Los periodistas para entonces ya asediaban el hospital. Todos hacían la misma pregunta: ¿sobrevivirá o no? Los médicos respondían con contención: ella está luchando, pero no damos pronósticos. Y esa frase, en esencia, es una sentencia, solo envuelta en cortesía médica. Cuando un médico dice que no da pronósticos en una situación así, lo que quiere decir es que puede que no llegue a la mañana. Ella yacía en cuidados intensivos sin conciencia, sin un rostro que pudiera reconocerse, sin una voz con la que pudiera contar lo que había sucedido y quién lo había hecho. Y todo San Petersburgo ya se hacía una pregunta: ¿quién es la mujer capaz de algo así? Marina Anatolievna Rybalka, 38 años, 7 u 8 meses de embarazo. La encontraron rápido, ni siquiera intentó huir, sin fuga, sin pruebas ocultas, sin intentos de borrar huellas, como si hubiera hecho lo que se proponía hacer y simplemente se hubiera detenido, sin emprender más acciones. La acusación que le formularon fue la siguiente:
tentativa de acabar con la vida de una persona, cometida por un medio de peligro general, no consumada por circunstancias ajenas a la voluntad de la acusada. Si lo traducimos del lenguaje jurídico al común, ella quería llevar el acto hasta el final, hizo todo lo necesario para ello, y si la víctima sobrevive, será no gracias a sus acciones, sino a pesar de ellas. La pena por este artículo es severa, de 8 a 20 años de privación de libertad o cadena perpetua. Lo que a muchos indignó. La Fiscalía solicitó inmediatamente la prisión preventiva. La lógica era clara: la gravedad de la acusación, la naturaleza del delito, el peligro para la sociedad. Centro de detención preventiva. La medida estándar para casos así, y aparentemente no había motivos para excepciones, pero el Tribunal de Viborg tomó otra decisión: arresto domiciliario hasta el 6 de octubre. Fundamento: el embarazo de la acusada. El tribunal consideró que la reclusión en un centro de detención preventiva era incompatible con su estado y dictó una medida cautelar no privativa de libertad. Y aquí es donde muchos se detuvieron sin poder creerlo. Arresto domiciliario por una tentativa de acabar con la vida de alguien prendiéndole fuego. Ella estaba en su casa con una tobillera electrónica. La víctima, al borde, en el centro de quemados. Mientras la ciudad digería esta noticia, la pregunta principal seguía sin respuesta. No cuántos años le darán, ni si el tribunal es injusto, sino, ¿por qué? Prender fuego a otra persona. La investigación estableció el móvil en los primeros días: celos. Y aquí es necesario entender quiénes eran estas personas la una para la otra. La mujer del auto se llamaba Inna Tsebasova, 41 años. Inna tenía amistad con la familia, visitaba su casa, conocía al marido de Marina, Iván Ribalka, conocía su vida cotidiana, sus costumbres, sus rutinas. No era una desconocida de algún chat o un perfil anónimo en redes sociales. Era una mujer en la que Marina confiaba, e Iván ayudaba a Inna. La llevaba a hacer diligencias, le ayudaba con la remodelación de su apartamento, pasaba tiempo con ella, como él explicaría después, de manera amistosa. Solo ayuda, solo participación, nada más. Pero Marina lo veía de otra manera. Un marido que cada vez más frecuentemente aparecía junto a otra mujer, una amiga de la familia que se volvía demasiado cercana, viajes, remodelaciones, llamadas, tiempo que él invertía no en la familia. Iván tenía una relación con Inna, y aquí la historia se bifurca en dos caminos, y por ahora no sabemos con certeza cuál de ellos es el verdadero. Primera versión: Iván efectivamente le era infiel a su esposa con su amiga y Marina lo descubrió. Segunda versión: no hubo ninguna relación, sino celos que convirtieron una ayuda amistosa común en prueba de traición. Pero es importante entender que los celos son una formulación jurídica detrás de la cual puede haber cualquier cosa: infidelidad, sospecha, paranoia o la lenta asfixia de la sensación de que te están reemplazando. Y precisamente esto hizo que el golpe fuera tan devastador, no solo para el cuerpo de ella, sino para toda la estructura en la que vivían estas tres personas. Pero para entender cómo Marina Ribalka llegó hasta el bidón con líquido inflamable, hay que mirarla a ella misma, no a la acusada, sino a la mujer. Marina Kozlenkova, así se llamaba antes del matrimonio, nació en el año 87 en la región de Briansk, una ciudad pequeña de la que normalmente se van en la primera oportunidad, y ella se fue. Se mudó a San Petersburgo e ingresó en el Instituto de Arquitectura y Construcción. No es la universidad más fácil, no es la especialidad más sencilla, pero la terminó. Desde 2010 se dedicó al emprendimiento, y aquí es importante detenerse, porque esto dice mucho sobre una persona. Tenía 23 años cuando empezó a construir su propio negocio. No buscó estabilidad en la oficina de alguien más, eligió un camino en el que todo depende solo de ti. Los riesgos, los fracasos y los éxitos también. En 2017 se casó con Iván Ribalka, y en ese periodo se convirtió en directora general de la Sociedad Capital, una empresa dedicada al comercio de madera y materiales de construcción. Es importante entender que no era un cargo formal para un registro.
Era una gestión real, una facturación real, una responsabilidad real, educación, negocio, matrimonio, empresa propia. Esta es la biografía de una persona acostumbrada a controlar su vida, que sabe calcular, planificar y tomar decisiones, que conoce el precio de las consecuencias. Y precisamente esto es lo que no encaja en la cabeza, porque una mujer con ese perfil no es el tipo que esperas encontrar en un expediente penal por un incendio provocado. Esta no es una historia de desesperación por falta de salida, ni de alcohol, ni de un entorno marginal, ni de un ambiente donde el uso de la fuerza se considera normal. Esta es la historia de una persona que lo tenía todo: dinero, estatus, familia, carrera, y que en algún momento cruzó una línea sin retorno. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona así para que termine en ese punto? La respuesta comienza con el hombre con quien se casó, Iván Ribalka, de lo que él contó a la investigación, y esto es lo que dijo: la relación con su esposa era cálida y cercana. Así lo expresó textualmente: cálida y cercana. Una familia normal, sin conflictos serios, una vida conyugal común. Surgían desacuerdos, ¿a quién no le pasa? Pero nada que pudiera explicar lo ocurrido. Y en cuanto a Ina Tsebasova, una amistad sólida, nada más. Ninguna infidelidad, ninguna relación, nada que excediera los límites de un trato amistoso normal. Así lo describió. Con calma, con seguridad, sin pausas. Esa fue su versión. Pulcra, lisa, sin una sola arista, donde todo está en su lugar y nadie tiene la culpa de nada. Excepto la esposa, por supuesto. La investigación escuchó y registró. En ese momento no había preguntas formales para Iván. Figuraba como testigo, no como sospechoso. Su declaración quedó en los materiales del caso como una de las versiones de lo ocurrido. La información sobre Ina se recopiló por separado. Ina Tsebasova tenía su propia vida, marido, rutina habitual, una familia común. Y ese marido luego le diría a la investigación sin rodeos: la recibiré de vuelta y me ocuparé de su salud, sin acusaciones, sin rabia, sin reproches. Simplemente la disposición de recibirla y ayudarla. Y esto probablemente indica que para los allegados de Ina, todo lo sucedido también fue un golpe, no menor que para la familia Ribalka. Aquí hay que mirar la situación con los ojos de Marina, porque una cosa es enterarse de que el marido se fue con alguien desconocido. Eso duele, pero al menos se entiende. Una persona ajena, otra vida. Para Marina fue una doble traición. No solo la infidelidad del marido, sino la infidelidad con una conocida de ambos, y precisamente esa transición de las sospechas a una persona concreta, de una ansiedad difusa a un nombre y un apellido, probablemente fue para ella el punto después del cual vivir como antes se volvió simplemente imposible. Las sospechas son una cosa, puedes convivir con ellas, puedes convencerte de que te lo imaginaste. Pero cuando la sospecha adquiere un rostro y un nombre, ya no hay dónde esconderse de ella. Pero ¿cómo exactamente se enteró Marina de la verdad y qué la llevó a pasar de las conjeturas a la acción? Marina no se quedó esperando a que alguien le contara la verdad. Decidió escucharla ella misma. En algún momento instaló en el teléfono de su marido un programa de grabación de llamadas. Lo abordó de la misma manera que abordaba los negocios, metódica y sistemáticamente. Y así, cada día recibía nuevas grabaciones, entrantes, salientes, mensajes de voz. Las escuchaba por las noches, cuando Iván ya dormía. Registraba fechas, horarios de las llamadas, duración. Notaba cómo cambiaba su tono en las conversaciones con Ina, más suave, más cálido que con cualquier otra persona, día tras día, durante semanas. Esto no fue una histeria ni una paranoia. Fue una recopilación sistemática de información. Marina llevaba algo así como su propio expediente. Entendía que un solo mensaje interceptado no era suficiente. Necesitaba el cuadro completo, la frecuencia de los contactos, el contenido, la dinámica.
y con cada día que pasaba, ese cuadro se volvía cada vez más inequívoco. Las grabaciones confirmaban lo que la intuición le susurraba desde hacía tiempo: llamadas varias veces al día, una correspondencia que iba mucho más allá de lo amistoso, detalles que entre simples conocidos no se discuten. Y en ese momento Marina ya no tenía una sospecha entre manos, tenía pruebas, concretas, registradas, con fechas y horarios. Aquí surge la pregunta que luego plantearán los investigadores y los abogados: ¿qué exactamente encontró en esas grabaciones y qué decidió hacer después? Y ahí estaban las grabaciones en sus manos. La voz de Iván, clara, sin interferencias, un tono cariñoso, risas suaves, palabras que un hombre no le dice a una amiga de su esposa. Conejita. La llamaba Conejita, no por casualidad, no una sola vez, regularmente, en cada llamada. Encuentros, planes para la noche, detalles íntimos que es imposible atribuir a un trato amistoso. Esa misma amistad sólida de la que Iván habló con tanta seguridad al investigador se desmoronaba en 30 segundos de escucha. Grabación tras grabación, no una llamada, ni dos. Una relación sistemática que se prolongó durante meses. Él llamaba por las noches, cuando Marina acostaba al mayor. Le escribía por las mañanas, mientras su esposa aún dormía. Organizaba encuentros en días en los que sabía que Marina estaría ocupada. Cada detalle, como siguiendo un horario. Y en paralelo, ella escuchaba cómo él le susurraba a otra mujer las mismas palabras que alguna vez le había dicho a ella. La escucha resultó ser solo el comienzo. Las grabaciones son una cosa, la voz en el auricular, palabras cariñosas, un nombre ajeno. Todo eso se podía al menos intentar explicar. Pero después Marina encontró algo más, algo que ya no tenía explicación posible. En su dormitorio, en la mesita de noche, había objetos de naturaleza íntima que no eran de ella. Entre ellos, en ese periodo, lo más probable es que ya no hubiera vida íntima desde hacía tiempo. Y esos objetos claramente no habían sido comprados para ella. Habían sido comprados para otra mujer y se guardaban allí, en su casa, donde dormía su hijo de 5 años, donde estaba la cuna armada para el bebé por nacer. Y en ese momento, todo lo que antes se mantenía al nivel de sospechas y conversaciones grabadas se volvió físicamente tangible. Ya no eran llamadas, ya no era un conejita por teléfono, eran objetos concretos en un lugar concreto. La prueba de que Iván mantenía con Nina una relación plena e íntima, justo allí. Y algo más, él ni siquiera lo escondió, no se lo llevó, no lo tiró, no lo guardó en otro lugar. Simplemente lo dejó en la mesita de noche, como si ni se le hubiera pasado por la cabeza que Marina pudiera encontrarlo. O se le pasó, pero le daba igual. A veces la traición es abstracta. Sabes que existe, pero convives con ella porque puedes no mirar hacia ese lado. Pero a veces la tienes en las manos, y entonces ignorarla se vuelve imposible. Y la pregunta ya no es si el marido es infiel, sino qué hacer con eso. Marina eligió la conversación. No un escándalo, no una histeria, sino una conversación directa. Le puso a Iván una condición: cortar cualquier contacto con Nina por completo. Sin llamadas, sin encuentros, sin mensajes. Iván aceptó. Y al parecer, aceptó de inmediato, sin discutir. Durante un tiempo efectivamente cumplió. Las llamadas cesaron, la correspondencia se apagó. El programa de escucha probablemente seguía funcionando, y Marina podía verificar si su marido mantenía su palabra. Durante un tiempo. ¿Cuánto duró esa pausa? No hay datos exactos. Quizá unas semanas, quizá un par de meses. Pero en algún momento, en las grabaciones volvieron a aparecer los números conocidos. Primero mensajes cortos, luego llamadas, luego todo volvió al ritmo de antes. Iván retomó el contacto con Nina regularmente, como antes, como si ninguna conversación hubiera existido. Y aquí hay que señalar algo más. Marina no solo se enteró, lo observó en tiempo real, día tras día, grabación tras grabación. Vio cómo el acuerdo que ella misma había propuesto y en el que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Dio una oportunidad, una sola, y esa oportunidad fue utilizada exactamente para ganar tiempo, no para cambiar nada.
La vía pacífica se había agotado, y a partir de ese momento Marina empezó a actuar de otra manera. Pero en realidad, el 5 de agosto no fue la primera vez. Ya había intentado hacer lo mismo antes. Los detalles de ese intento nunca se hicieron públicos. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué salió mal? Nada de eso aparece en fuentes abiertas, solo se sabe que hubo un intento y que fracasó. La hermana de la víctima luego diría sin rodeos, esto no fue espontáneo, y lo que aquí es importante entender, después de esa primera vez, cada uno de los tres tuvo la oportunidad de detener lo que sucedió después. Ina podía haber ido a la policía, podía haber presentado una denuncia, podía al menos haberle contado a alguien cercano y pedir ayuda. Iván podía haber intervenido. Él sabía lo que estaba pasando, veía hacia dónde iba todo, y la propia Marina, incluso ella podía haberse detenido. El primer intento no funcionó. Ese era el momento en que podía dar marcha atrás, pero ninguno de los tres hizo una sola llamada, y Marina obtuvo la confirmación principal: no habría consecuencias. Y a partir de ese momento la cuestión ya no era si lo intentaría de nuevo. La cuestión era solo cuándo. 5 de agosto. Iván recoge al hijo que tiene en común con Marina, el mismo que esa tarde terminaría en aquel auto, y junto con Inna Tsebasova va a una tienda. Los tres pasean por la ciudad, paran a hacer compras, y desde afuera parece un paseo familiar cualquiera. Solo que la familia aquí no es la suya. Marina, muy probablemente, se enteró de esto a través del programa de grabación en el teléfono de su marido. Escuchó cómo él se ponía de acuerdo con Ina, cómo se llevaba al niño. Y aquí es importante entender que para ella esto ya no era un simple contacto más. El ultimátum ya se había dado. El cese de la comunicación ya había ocurrido. El primer intento ya había tenido lugar. Y su hijo estaba en el asiento de atrás. ¿Qué ocurrió exactamente a partir de ahí, minuto a minuto? No se reconstruye por completo a partir de los materiales del caso. Pero se sabe lo siguiente: Marina preparó el líquido inflamable, salió de casa, caminó hasta el portal de Ina en la calle 1 de Mayo y se puso a esperar. Sabía que volverían, sabía exactamente a dónde irían, y estuvo allí de pie con el bidón mientras el auto de Iván aún estaba en camino. Esto ya no es un arrebato ni un impulso emocional, es una espera calculada. Y en algún momento apareció el auto en la calle. El vehículo se acercó al portal. Iván apagó el motor, salió y se dirigió hacia el edificio. Inna se quedó sentada en el asiento del pasajero. El hijo de 5 años, atrás. Y lo importante aquí es entender lo siguiente: la postura de Inna respecto a toda esta situación ya estaba formada. Ella misma diría después en los materiales: simplemente habríamos dejado de comunicarnos. Eso es todo. Sin escándalos, sin confrontaciones, sin ultimátums. Estaba dispuesta a dar un paso atrás, apartarse y cerrar esta historia en silencio. Pero entre la disposición a irse y la partida real hace falta tiempo. Y tiempo ya no quedaba. Marina en ese momento ya se encontraba cerca. Vio cómo se acercó el auto, vio cómo salió Iván, y vio que dentro se quedó Inna. Iván caminaba hacia el portal. Lo más probable es que no viera a Marina, o la vio, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Este detalle no está registrado con precisión en los materiales del caso. Lo que se sabe es una cosa: él no detuvo lo que ocurrió a continuación. Marina se dirigió hacia el auto. Allí, en el asiento del pasajero, estaba sentada la mujer que, según su convicción, lo había destruido todo. Quedaban segundos. Marina se acercó a la puerta del pasajero y jaló la manija. Inna ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza. El líquido inflamable irrumpió en el habitáculo directamente sobre ella, sobre la ropa, las manos y el rostro, y luego, el fuego. La llamarada fue instantánea. Inna ardió de inmediato, por completo. Las llamas llenaron la parte delantera del habitáculo en un par de segundos, y lo que es importante entender aquí: detrás estaba sentado el hijo de 5 años de Marina. Estaba allí, en el asiento trasero, desde que habían vuelto del paseo con Ina, y en el momento del incendio, las puertas del auto se bloquearon.
¿Cómo exactamente? No está del todo claro. Quizá por el impacto, quizá se activó el cierre centralizado, pero el niño quedó encerrado dentro de un automóvil en llamas, junto a una mujer que ardía. Inna gritaba, las llamas se extendían por la tapicería, por el plástico, el humo llenaba todo el espacio. El niño no podía salir ni abrir la puerta. Quedó atrapado en la trampa que había creado su propia madre. Lo más probable es que Marina no lo planeara así, pero el hecho es el hecho. Prendió fuego a un auto en el que se encontraba su hijo de 5 años. Y en esos segundos, la vida de él dependía de una sola cosa: que alguien llegara corriendo a tiempo y abriera la puerta. El primero en lanzarse fue un transeúnte casual, un empleado del servicio de emergencias fuera de servicio que simplemente pasaba por ahí. Vio el automóvil en llamas, corrió, empezó a arrancarle a Inna la ropa que ardía. La tela se derretía, pero él no se detuvo. La tiró al suelo y empezó a rodarla sobre un charco para apagar las llamas. Mientras tanto, el hijo de 5 años de Marina e Iván seguía dentro. Otro testigo corrió hacia el auto por el otro lado, arrancó la puerta y sacó al niño. Personas desconocidas, completamente ajenas, hacían lo que debería haber hecho la madre. Marina se quedó de pie, mirando. No se acercó, no gritó, no extendió las manos. Su hijo de 5 años se asfixiaba en el habitáculo en llamas, y ella observaba. El rescatista, el transeúnte, diría después que no podía entenderlo. Ahí estaba una mujer de pie, y parecía que le daba igual. Iván también llegó al lugar. Tomó a Inna, ya con quemaduras, y la llevó al hospital más cercano. Actuó rápido, sin titubear. Cada minuto contaba. Marina, mientras tanto, seguía a Inna hasta la clínica. No corría, no se apresuraba, simplemente caminaba detrás. No para ayudar, quería asegurarse del resultado. Los primeros 5 días los médicos lucharon simplemente por estabilizar los indicadores. El organismo reaccionaba a todo al mismo tiempo, los órganos fallaban uno tras otro, y cada hora en cuidados intensivos se convertía en una batalla aparte. Solo al final del 5.º día lograron alcanzar un estado estable dentro de la gravedad, así se denominaba en los informes. Y a partir de ese momento comenzó la siguiente etapa: trasplantes de piel, eliminación de tejido necrótico. Las operaciones se sucedían una tras otra, y cada una de ellas no era simplemente una intervención quirúrgica, sino un intento de darle al organismo al menos alguna oportunidad de recuperarse. La madre de Inna diría después, le retiran las costras de tejido quemado, y debajo está lo vivo, y eso vivo había que preservarlo. Venía todos los días, se sentaba en el pasillo y esperaba a que saliera alguno de los médicos. Le decían lo mismo: los recursos del organismo existen, pero cuánto durarán es una incógnita. Hay que esperar, y esa espera se prolongó durante 2 meses. 2 meses Inna permaneció inconsciente, 2 meses la madre venía, se sentaba en el mismo lugar del pasillo y esperaba. Las mismas palabras, el estado es el mismo, no hay cambios. Luego Inna abrió los ojos. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el techo, blanco, de hospital, desconocido. 2 meses habían quedado atrás, Inna había vuelto en sí, y entonces le dieron un espejo. Ella luego les contaría a los periodistas: vi cómo la piel se me desprendía. El cráneo quedó al descubierto. No es una metáfora, es literalmente lo que se reflejaba en el espejo. El rostro que había conocido toda su vida ya no existía. En su lugar, tejido cicatricial, tenso, irregular, ajeno. Los ojos, los mismos. Todo lo demás, no. Las manos no se movían. Los tejidos se habían quemado tan profundamente que los músculos y tendones dejaron de funcionar. Los dedos no se cerraban, las muñecas no se levantaban. Cosas elementales como tomar un vaso, ajustar la sábana, tocarse el propio rostro se volvieron imposibles. Sobrevivió. Pero la Inna que existía antes del incendio no regresó. Su primera entrevista la dio acostada. Hablaba despacio, en voz baja, escogiendo las palabras. No se quejaba, simplemente describía lo que veía y lo que sentía.
y en esas palabras suyas no había ni rabia ni gritos. Había algo distinto, una calma casi distante, un registro de lo que le había sucedido, como si ya lo hubiera aceptado todo y simplemente constatara los hechos. Su marido esperaba, estaba a su lado, venía, le decía que no se iría a ningún lado. Ina lo sabía, pero ni siquiera ese conocimiento devolvía nada, y aquí Marina habló por primera vez sobre el fondo del asunto. La versión de la defensa fue la siguiente: no quería acabar con su vida, solo quería asustarla. Un encendedor, quemaduras, coma, y todo eso para asustarla. El tribunal del distrito de Viborg aceptó el caso para su examen. Durante la investigación, Marina dio a luz a su segundo hijo. Arresto domiciliario, parto y paralelamente una acusación por la que se enfrenta a la pena máxima más severa. A partir de ese momento el caso dejó de ser solo penal, se convirtió en público. En enero de 1926, la historia se mostró en el programa de televisión federal En Directo. A Marina y a Ina. Los daños al vehículo se evaluaron por separado: 1.800.500 rublos. Y eso solo el auto, solo la chapa. La acusación parecía tan directa que el desenlace parecía estar cantado. Una víctima que apenas sobrevivió, un artículo por el que no se dan menos de 8 años, todo apuntaba en una sola dirección. Pero la investigación decide de otra manera. Diciembre del 25. La investigación lo cambia todo. En lugar de tentativa de acabar con una vida, donde el techo es de 20 años, en el expediente aparece otra formulación: tentativa de acabar con una vida en estado de intensa agitación emocional provocada por las acciones inmorales de la víctima, más daño intencional a la propiedad. Y esto es lo que significa en la práctica. El máximo, según la ley, 3 años, no 20, sino 3. Y eso es el techo. Es posible que sea condicional. Y aquí vale la pena detenerse un segundo, porque estamos hablando de la misma mujer que organizó la escucha, que encontró en la mesita de noche lo que encontró, que ya había intentado prender fuego y no se detuvo, que compró un bidón, fue hasta el portal y esperó. Según la investigación, todo eso fue un estado de intensa agitación emocional, un arrebato, y mientras tanto, Ina Tsevasova, 80% de quemaduras, 2 meses sin conciencia, un rostro que ya no existe, unas manos que ya no se mueven, una vida que ahora es completamente otra, 3 años, posiblemente condicionales. ¿Dónde está aquí la frontera entre el cálculo y la pérdida de la razón? Si una persona durante meses recopila información, se prepara, espera, ¿y eso sigue siendo un arrebato emocional? ¿Y existe siquiera la justicia allí donde el 80% de quemaduras cabe en 3 años de condena condicional? Queridos espectadores, si en su familia ha ocurrido una situación extraordinaria, acudan obligatoriamente a un especialista, a psicólogos familiares, y analicen la situación a tiempo. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal, escriban en los comentarios su opinión sobre esta situación. Hasta la próxima.